Muchas gracias, Poncho. Saludo con enorme gusto a mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y también a todos los medios de comunicación que nos hacen favor de estar cubriéndonos el día de hoy. Decirles primeramente que las mentiras no salvan vidas, las excusas y los pretextos no disminuyen, el echar culpa al pasado no exime de la responsabilidad que tiene el actual gobierno federal por atender el tema más importante para las y los mexicanos, que es la seguridad pública, en el año más violento en la historia de nuestro país y en la crisis inminente y terrible que estamos viviendo al día de hoy. Y lo enmarco en todo este contexto porque ante los hechos que hemos tristemente visto en la última semana y en estos días, lo único que escuchamos es precisamente eso: excusas, pretextos, echar culpas al pasado y desgraciadamente con un discurso triunfalista donde no escuchamos ni una sola vez la mínima intención de modificar la estrategia en materia de seguridad. Ayer escuchamos al secretario Durazo decir que no se va a cambiar la estrategia en materia de seguridad y escuchamos al presidente de la República decir que estamos muy bien en materia de seguridad pública. Yo creo que no hay nada más doloroso para el ciudadano que está sufriendo del tema más importante, que es la seguridad, que ver a sus autoridades, a sus dos máximos responsables en materia de seguridad, el presidente de la República y el jefe de gabinete de seguridad, decir que vamos bien, cuando hoy estamos en la peor crisis en materia de seguridad pública, desgraciadamente ya no nada más solamente dicho por la mayoría de la población, como se marca en todas las mediciones, sino hoy ya somos nota internacional, no nada más en el continente, en todo el mundo, de esta enorme crisis en materia de inseguridad que estamos viviendo. Desde Acción Nacional sí presentamos toda nuestra sensibilidad, solidaridad, de todas las desgracias que han sucedido y que se han acrecentado en los últimos días. Vimos la tragedia el lunes pasado de la familia Levarón, donde una vez más, con toda opacidad y con toda negligencia, se trata el tema. Se dan versiones incipientes, incongruentes, al decir que se confundieron a estas personas, cuando es evidente por toda la relación de hechos que eso no fue así, que es realmente inhumano y terrible lo que vimos en ese día, y tratar de llevarlo a una línea de investigación de decir que solamente fue por accidente que sucedió, lo vemos terrible. Vemos también cómo de manera reiterada el secretario Durazo menciona que en esta parte de Chihuahua los grupos delincuenciales son muy fuertes. De igual manera en Culiacán mencionó que se vieron rebasados por la fuerza de la delincuencia organizada. Es decir, una y otra vez da a entender que la delincuencia organizada es más fuerte que el Estado mexicano y de manera natural las organizaciones criminales se valentonan y se sienten mucho más empoderadas, al grado de lo que ya vimos el día de ayer, como en todas las fuentes norteamericanas, en todos los posicionamientos de autoridades norteamericanas, precisamente se alude a eso, a la falta de estrategia por parte del gobierno federal y ante lo que simple y sencillamente no está funcionando. En unos momentos más, ahora mismo vamos a hacer el uso de la voz a mis compañeras y compañeros diputados para hablar de manera más puntual en qué estaremos poniendo el dedo sobre el renglón, como lo hemos venido haciendo para exigir el cambio en la estrategia, pero también queremos mencionar algo de manera muy contundente: sí a la colaboración con Estados Unidos para atender el problema de la inseguridad. Sí en tres vertientes. Primero, en el intercambio de información y en la inteligencia que es necesaria para combatir la delincuencia organizada. Dos, evitar el trasiego de armas. Hoy si tenemos a los cárteles tan empoderados es precisamente por la gran cantidad de armas que pasan por Estados Unidos y donde no hay un control ni una estrategia real para evitar este trasiego de armas. Y el tercero, Estados Unidos es el primer consumidor de drogas en el mundo, y mientras siga siendo ese el objetivo principal de las organizaciones delincuenciales, la violencia no va a parar en nuestro país. Por lo tanto, sí se requiere la colaboración de Estados Unidos en este tema, y aquí mismo exhortamos al gobierno federal a que modifique su política exterior y no al aislacionista que ha propiciado Andrés Manuel López Obrador. Se necesita ya que México se abra a entablar convenios y colaboración con Estados Unidos, con todo el continente y con todos los actores
en el ámbito internacional para combatir este terrible cáncer, crisis que estamos viviendo en materia de inseguridad y donde tristemente ya es insostenible, ya no sabemos qué más puede pasar para que el presidente de la República asuma su responsabilidad. El tema más triste que estamos viviendo, que son las muertes de mexicanas y de mexicanos y hoy ya de bebés y de niños. Cedo el uso de la voz a la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, mi compañera Adriana Dávila. Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Hoy se cumplen 21 días sin respuesta sobre lo que pasó el Jueves Negro en Culiacán, que cobró la vida de 14 personas y mostró la debilidad del gobierno federal ante los cárteles del narcotráfico. Este suceso desnudó a la actual administración y nos mostró el rostro más irresponsable de sus gobernantes. No hay estrategia para brindar seguridad a las mexicanas y a los mexicanos. De haber estrategia, los propios datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo reflejarían. Nadie pretende olvidar los errores del pasado. Asumimos nuestra responsabilidad institucional de cuando fuimos gobierno, pero no se nos olvide que hace 7 años otras fuerzas políticas se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad de la población. No se puede pasar de el combate al crimen organizado es responsabilidad de Calderón, a todos debemos contribuir, pero siguen siendo los del pasado los culpables. Acción Nacional no rehúye su responsabilidad desde el legislativo y desde sus gobiernos locales, pero es importante subrayar que el gobierno actual no solo está obligado legalmente a combatir la delincuencia organizada y todos los delitos que de ella se generen, sino que cuenta como nunca con los instrumentos jurídicos que legisladores de todos los partidos otorgamos, a pesar de que a otros gobiernos se les negaron. Tienen también los recursos económicos, los instrumentos tecnológicos y de inteligencia, el personal humano, entre ellos la Guardia Nacional que solicitaron, que deberían aprovechar para un mejor desempeño. Las tragedias de los últimos 2 días en Chihuahua y Sonora deberían, sí, ser el punto de inflexión, no aquel de la rueda de prensa anterior, del presidente López Obrador, para reconocer que teniendo todo, incluido el apoyo social, debe cambiar el rumbo y aceptar que está equivocado y que debe relevar al jefe del Gabinete de Seguridad y plantear una estrategia que sí dé resultados. ¿Por qué lo afirmamos? Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y jefe del gabinete en la materia, el PAN formuló una serie de preguntas cuyas únicas respuestas son la inacción y la culpa al pasado, así como la sobreexposición de las Fuerzas Armadas a quienes su jefe supremo debilita desde el púlpito presidencial. De las preguntas formuladas por Acción Nacional, en las 4 que dio mediana respuesta, 4 de 12, nos quedan aún más dudas que certezas. El secretario no dijo si el presidente sabía o no de la orden de extradición, pero aseguró que se habló en el Gabinete de Seguridad de aquellos casos de extradición en general y recibimos, dice, la colaboración del presidente. Preguntamos, ¿cuáles son esos casos? ¿Qué otros jefes de los cárteles está pidiendo Estados Unidos que sean extraditados? ¿Los que actuaron ayer en Chihuahua? ¿Solo actuarán para detener capos a petición de Estados Unidos? Dijo también Alfonso Durazo que no se filtró información. Entonces, ¿qué falló? ¿Cómo este cártel pudo responder con tanta rapidez y doblegar como esa fuerza al gobierno? Si han asegurado que una diferencia con la estrategia del pasado es el trabajo de inteligencia, no se vio reflejado justo en ese tema. Durazo Montaño, ante la pregunta de quién negoció con el cártel de Sinaloa sobre la liberación de Ovidio, dijo: no hay absolutamente ninguna negociación. Está muy lejos de las políticas de este gobierno establecer una negociación con el crimen organizado. Entonces, ¿por qué hubo una liberación? ¿Quiénes eran los rehenes de los que habla el gobierno? ¿Quiénes eran las víctimas a las que quiso salvar? No se ha especificado, aunque se ha deslizado una idea vaga.
En la aparente estrategia del gobierno han destacado como instrumento al combate al crimen organizado el aseguramiento de los bienes y congelamientos de cuentas que antes no se hacía. La propia Dolores Padierna hace unos momentos en una exposición bastante vehemente hablaba de la solicitud que ella misma hizo hace algunos años para que se le congelaran las cuentas al Chapo Guzmán. Qué lástima que en este gobierno que hoy ellos están representando no haya este instrumento, porque el secretario reconoce que a pesar que de la orden de detención con fines de extradición, la casa de Ovidio no está asegurada por la autoridad, bajo el argumento de que no lo van a creer, dice, pero no tiene en nuestro país una orden de aprehensión, puntos suspensivos, continúa, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México. Es decir, no hay un solo antecedente en la Fiscalía General de la República. ¿Dónde está la capacidad de investigación de las autoridades mexicanas? Se consolidó en este año la premisa que el presidente señaló el 30 de enero de que ya no era tarea del gobierno federal detener capos. Por cierto, esos capos que causaron tanto daño en los últimos 2 días y que siguen causándolo. Lo único cierto es que ante la posición débil, vaga y omisa del gobierno, la violencia ha alcanzado niveles históricos. El ejemplo que expusimos fue Culiacán, pero no debemos olvidar algunos otros. Tlalhuelilpan, Hidalgo, con este combate, por cierto, al crimen organizado en el Huachicol, que no ha disminuido. Minatitlán y Coatzacoalcos, Cuernavaca, Morelos, Acapulco e Iguala, Uruapan, Aguilillas, Tepalcatepec, Salamanca, Nuevo Laredo y los más recientes que lamentamos, Chihuahua, Sonora y Tonalá. Estos son los hechos que nos tienen aquí ante ustedes. Las preguntas que siguen viendo son preguntas sin responder. No tienen que ver solo con el caso Culiacán, tienen que ver con esta falta de estrategia que hemos señalado. No debe confundirse la colaboración de Acción Nacional con una sumisión específica a lo que vemos que está fallando y que no se ha resuelto, porque todos los días no solo están muriendo más personas, no solo las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública se están planteando, sino que también vemos cada vez un aumento de la violencia con la que se cometen estos homicidios, estos asesinatos. Todos ellos, por cierto, o la mayor parte, que provienen del crimen organizado. No se le puede pasar la bolita a los gobiernos estatales, tampoco se le puede pasar la bolita a los gobiernos municipales a los que se les quiere dejar sin presupuesto. Esta tarea es exclusiva del gobierno federal en el que no será regateado absolutamente ninguno de los ordenamientos que solicitó en el Poder Legislativo. Seguimos exigiendo, y lo haremos, la renuncia del secretario de Seguridad. Y si no, la dimisión. Vale la pena hacer el cambio de timón. Así lo hemos dicho, así lo señalamos y esperamos que este país por pronto pueda tener la paz que necesita. Muchas gracias. Ahora escuchemos a la diputada Madeleine von Bonafox Alcaraz. Adelante, diputada, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Tengo que empezar hablando de mi estado, Sonora, que era considerado el estado fronterizo más seguro del país. Desde que inició este gobierno ya no lo es. Balaceras en la vía pública, en Bacum, en Agua Prieta, y pues este terrible hecho que sucedió a la familia Levarón. No vemos al presidente, ni al secretario, ni a los diputados de la mayoría cambiar su discurso. Siguen culpando al pasado, siguen sin asumir su responsabilidad de que ya son gobierno. Y urge que empiecen a dar resultados porque estamos hablando de vidas. Ahora que estuvo aquí el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, le hice 2 preguntas muy concretas. Y la primera tiene que ver con su encargo, con la seguridad de este país y de la concentración y el tiempo que le tiene que dedicar, ya que en Sonora su nombre suena mucho por los mismos de su partido, de Morena, para ser candidato a la gubernatura. Y le pregunté si podemos contar con él de tiempo completo como secretario de Seguridad Pública o si va a seguir como candidato. Y lamentablemente no me respondió. Y también le pregunté sobre un tema que nos duele a todas las mujeres, que son los feminicidios, que nos están matando por el solo hecho de ser mujeres y que han ido en aumento desde que él es secretario en este gobierno. Y le pedí su colaboración
para que nos ayudara a conseguir más recursos junto con la mayoría para que se atiendan todos estos casos y también que se puedan prevenir, y tampoco me respondió. Es muy delicado el tema de la seguridad, se están perdiendo vidas humanas. Los balazos están yendo a las niñas, para los niños, para los bebés, para las mujeres, para los militares, para los policías y para la ciudadanía. Y los brazos solamente se están extendiendo a los delincuentes y a los criminales. Es por eso que estamos aquí, y aquí vamos a seguir como Partido Acción Nacional totalmente dispuestos a apoyar a este gobierno en todas las acciones que vayan encaminadas a acabar con la delincuencia. Gracias. Muchas gracias. Ahora escuchemos a la diputada Alejandra García Morlán. Sí, muy buenas tardes. Soy la diputada Alejandra García Morlán, soy secretaria también de la Comisión de Seguridad Pública, soy del estado de Oaxaca. Para concluir, decir primero que nos parece muy lamentable que a 11 meses de gobierno no tengamos clara cuál es la estrategia de seguridad del gobierno federal. Lamentar que las familias mexicanas estén hoy a expensas del crimen organizado. Lamentar que no tenemos un presidente que llame a la unidad y que en vez de generar esta cohesión social necesaria para erradicar la violencia, se dedique a repartir culpas, se dedique a polarizar a la sociedad. México no necesita más de eso. Nosotros hacemos un llamado a la unidad nacional y por supuesto queremos exigir al secretario de Seguridad Pública que se faje los pantalones, que se haga responsable de sus actos y que deje de echar la culpa a los gobiernos pasados. Necesitamos gente con experiencia y si su prioridad del secretario de Seguridad Pública es estar viendo el siguiente proceso electoral, creo que debe dejar el encargo y mejor permitirle a alguien que tenga el compromiso y la responsabilidad de defender a las víctimas, a las mexicanas y mexicanos que hoy, pues en cualquier momento pueden ser rehenes del crimen organizado. Como oposición, nosotros seguiremos acompañando y colaborando en todo lo que tenga que ver con el beneficio de la ciudadanía. Nuestro respaldo al ejército y a la fuerza militar. Nos parece lamentable también el presidente pues de minimizarlos o trate de hacerlos sentir menos por las declaraciones que recientemente se dieron en un desayuno en la Sedena, en donde pues ellos mencionaban pues de esta polarización, cómo daña a la sociedad y que se sienten humillados por un gobierno hoy empoderado por el titular del Ejecutivo y donde es una pequeña fuerza dominante la que está tomando las decisiones que de ninguna manera coinciden con la mayoría del país. Muchas gracias. Gracias. Tenemos preguntas. Juan Hernández. Rapidísimo, Poncho. Justo ahorita está sucediendo algo muy grave en Ciudad Juárez. Valdría la pena que el diputado Mario Mata informe a los medios de lo que está pasando. Adelante, gracias. Muy buenas tardes. Nada más solicitarle a la Federación que acuda de inmediato a Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la detención de un capo del cártel de Nuevo Casadrandes. El día de ayer se incendiaron 6 camiones, se atacó la Fiscalía Norte y en este momento van 2 camiones más quemados, se está atacando a la población civil y es consecuencia de la inactividad, de los perdones, de los tratos que se hicieron con el crimen organizado desde Culiacán. No es posible que una persona que hoy ocupa la presidencia, que sabía perfectamente el estado en que se encontraba el país, ahora quiera repartir culpas hasta hace 12 años. Los problemas son en este momento. Necesitamos un presidente fuerte. Y le decimos además, no está solo, señor presidente, nos tiene a nosotros, nos tiene a todos los legisladores, los de su partido y los que somos de otros partidos. Nada más entienda que esto no se puede seguir manejando de la manera que lo está haciendo. La delincuencia necesita mano fuerte, necesita que se le enfrente. Si no, se envalentona y las consecuencias los paga la población civil. En este momento en Juárez no se está atacando ni a los soldados, ni a los policías, se está atacando a los ciudadanos. Y ya lo dijeron, en Galeana, en la frontera con Sonora. Además, niños, mujeres, ¿hasta dónde vamos a permitir que llegue
esas personas que están destruyendo el tejido social, que están destruyendo a las instituciones, porque el respeto no solamente se le falta al presidente, a las instituciones y a todo México, le repito, aquí estamos para ayudarle, pero sí necesita enfrentarlos, sí necesita dar un golpe de timón, y las personas que tiene usted ahí a cargo de la seguridad están para solucionarle los problemas, no para darle más. Gracias. Juan Hernández de En Directo, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Alguien va a intervenir? Sí. A ver. Adelante, diputado Miguel Alonso Rinks. Buenas tardes, tengan de comunicación. Y bueno, pues yo a través de ustedes que son los encargados de expandir los comentarios, las noticias, las expresiones, yo les pediría que le hagan llegar este mensaje al presidente de la República, al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, al diputado Fernández Noroña, a que acuda este instante a Chihuahua y tranquilicen la situación que se vive de inseguridad con sus abrazos. Que lleguen y pues al crimen organizado y los tranquilicen con abrazos. Yo quiero que eso suceda ya, porque lo que está pasando en todo el país, pero en Chihuahua, en el municipio de Juárez sobre todo, al norte del estado, es una situación incontenible que no da resultado una estrategia, la que tengan. La estrategia que están planteando en este momento es equivocada, es muestra de una total impericia, o bien, pues de una cobardía de enfrentarse al crimen organizado. Entonces, yo, de veras, es que nos urge que se aparezcan por allá, para que vean lo que estamos sufriendo, para que vean lo que se siente que fuego cruzado, para que vean qué se siente que te digan, hay toque de queda, 8 de la noche, no se te ocurra salir, mete a tus niños, apaga las luces y cierra lo más que puedas tus puertas. Y tu carro está a la deriva porque a lo mejor lo queman, a lo mejor te revienta afuera, a lo mejor te revienta un tanque de gas afuera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tanto apoyaron ellos a la franja norte, a los municipios fronterizos, hoy lo continúan abandonando, y no solamente en materia económica, en materia de seguridad. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Preguntas. Juan Hernández de En Directo, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahorita ustedes están haciendo un llamado de cambio de timón, pero hoy en la mañana el presidente dijo que no va a cambiar para nada su política. No va, que los conservadores quieren que se resuelva por la violencia, y sobre todo lo más importante, pues prácticamente le está diciendo que no va a cambiar nada de lo, o sea, que él va a seguir con su misma política. ¿Cuál es el comentario que ustedes harían al respecto a esta situación que obviamente hacen eco aquí también en la Cámara de Diputados? Y la segunda pregunta sería, bueno, si está este problema tan grave de inseguridad, si está este problema tan grave de lo que es en este caso, recorte de recursos precisamente para el ramo de seguridad a los municipios, se le está dejando protegido, bueno, ¿qué otra acción ustedes emprenderían? Por lo menos dejado que Morena y aliados son los que están avalando esta baño de sangre, podríamos llamarlo así. Gracias. De acuerdo. Creo que no hay nada más doloroso hoy para las y los mismos escuchar al presidente decir eso, que vamos muy bien y que no va a modificar absolutamente nada. Hay más de 30,000 muertos víctimas de hechos violentos en el país, hay miles de familiares de estas víctimas, hay cientos de miles de personas que están viviendo estos índices de inseguridad. Creo que no hay nada más doloroso para ellos el escuchar al presidente decir eso, y creo que el presidente va a sufrir las mismas consecuencias de ese tipo de declaraciones. Lo que queda totalmente evidenciado es que esta estrategia de perdonar y de no declarar la guerra a los delincuentes, como lo viene comentando desde el día de uno de su administración, no funciona. El estar ofreciendo amnistía, perdón a delincuentes, incluso ya en un instrumento jurídico que pretenden presentar aquí, no funciona. Creo que queda más que claro que ante la relajación
por parte del Estado mexicano. Hoy están empoderados más que nunca la organización criminal porque saben que pueden delinquir impunemente. Es por eso que la gran pregunta es ¿qué espera el presidente? ¿Qué tragedias más espera el presidente para modificar su estrategia en materia de seguridad? Y esto ya pasó en nuestras fronteras. Escuchamos ayer a innumerable cantidad de medios estadounidenses, autoridades estadounidenses pronunciándose ante la terrible estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vimos hoy cómo The Guardian en una publicación habla de los 100 muertos diarios en este país bañado en sangre. De verdad, aquí lo más terrible es que esa terquedad, esas excusas, esos pretextos que pone diario el presidente, lo único que está ocasionando son más muertes. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hacer un llamado a la sociedad organizada que nos acompañe en este esfuerzo, que exija a las autoridades una modificación en la estrategia. Nosotros lo haremos aquí desde el tema presupuestal con reservas. La disminución del 20% a policías civiles es inadmisible y esto es una política permanente de mermar a las fuerzas del Estado mexicano para combatir la inseguridad. Pero le están pidiendo ahorita, bueno, ella también en la mañanera señaló que le estaba pidiendo un año más precisamente para que se empezaran a ver los resultados. Lleva 18 años en campaña Andrés Manuel López Obrador diciendo que él desde el día 1 iba a cambiar este país. 18 años pidiendo a la presidencia de la República para que en cuanto esté ahí resulta que no puede, no quiere y no sabe cómo. Esa es la realidad. Ya le cambió del día 1, le cambió después a 6 meses, ahora a 1 año y así se la va a llevar, Juan. Así se la va a llevar y el problema es que cada día se pierden vidas por terquedad, por incapacidad del gobierno federal. Un presidente que no escucha y no percibe y no ve lo que está sucediendo no merece ser presidente. Y no merece ser presidente porque está negándose ante la realidad, ante lo que vemos. Nosotros no tenemos la mayoría, y es muy importante decirlo, pero Morena sí la tiene. Las personas que están muriendo todos los días por la falta de inacción de este presidente, que es el que dicta, obviamente, la estrategia, nos está costando cada día una vida. Y es fundamental, por eso nosotros decimos, si el presidente no se va, que se vaya el secretario de Seguridad, es el responsable de hacerlo. Vamos a reiterar las veces que sean necesarios que queremos la renuncia del secretario de Seguridad, porque tiene que poner a una persona al frente del área que conozca sobre los temas de seguridad. Si el presidente ha evadido la responsabilidad de hacerse cargo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que tienen autorización de estar 5 años ya en las calles haciendo la estrategia de seguridad pública, entonces si el presidente quiere evadirlo, que ponga a alguien que sí sepa cómo hacerlo. La respuesta que dio Durazo aquí, diciendo que si se ponía un policía no iba a tener el mismo perfil que él tiene, pues qué bueno que no tenga el mismo perfil. Que pongan a otro que sí sepa cómo hacer las cosas, porque corresponde al gobierno federal el combate a la delincuencia organizada. Se lo está queriendo echar en la bolita a los gobiernos estatales. No, señor. La facultad, obligación y responsabilidad por constitución, por leyes y normas la tiene el gobierno federal. ¿Qué no fue ese el argumento que dieron con los gobiernos anteriores? Vale la pena que se haga. No tenemos la mayoría, pero lo que sí tenemos es la fuerza permanente para insistir todos y cada uno de los días de que esto no puede continuar así. La siguiente pregunta es de Selene Ávila de Político MX. Hola, muy buenas tardes. Pues varias preguntas. Por cierto, anecdótico, ayer le entregaron al secretario de Seguridad Pública un Pinocho, entonces, pero bueno, eso es una anécdota. Preguntarle si consideran que el imperio del narcotráfico está superando a las instituciones del Estado mexicano. Es decir, si vamos camino, y esto es una pregunta muy delicada de responder, no política, sino de verdad de teóricos del Estado. Si vamos camino al Estado fallido por este poder fáctico del crimen organizado, o es que, bueno, sí estamos en niveles de violencia alarmantes, pero todavía no llegamos a esa situación. Esa sería una. La segunda, ¿qué opinión les merece que la Guardia Nacional, que se crea precisamente en este entorno, esté siendo usada inclusive para mover a Ubers en el aeropuerto o para convertirse en este muro humano en lugar del muro de concreto que siempre quiso levantar el presidente Trump?
El primer tema nada más es decirte que cuando un presidente le da la espalda como jefe supremo de las Fuerzas Armadas a las propias Fuerzas Armadas, primero poniéndolas como carne de cañón, segundo confundiendo lo que es el uso de la fuerza con el tema de la facultad de combatir la delincuencia. Y eso significa que si tienen la inteligencia, la capacidad y las formas, el crimen organizado no puede ser más fuerte que el gobierno. Y hoy tenemos lamentablemente un crimen organizado mucho más fuerte que el gobierno. Cambiar la estrategia de decir, bueno, ellos también son pueblo, lo único que está haciendo es demeritando a quienes van y enfrentan todos los días. El policía que se enfrenta con estos criminales y que bajo amenaza está planteando, el militar o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas a los que no les permite actuar. Se aprobó en esta Cámara de Diputados una ley de uso de la fuerza que no está siendo usado, que no se confunda la represión. No, señor, a los grupos criminales no se le puede llamar represión, se le llama combate a la delincuencia organizada y él tiene que asumirlo. No, la represión se da cuando hay una posibilidad, llamémosle, de una demanda justa. El narco lo que quiere es negocio y no se confunde, el narco sí tiene dinero y mucho. Y ahí están, obviamente, la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera congele esas cuentas. Hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna cuenta congelada por el gobierno federal del narcotráfico. Ha sido se ha sustituido la política pública por la política electoral. El presidente de la República solo está pensando en elecciones y en cómo mantiene en el poder él y su partido. Y me parece importante al presidente que en la medida en que permitiendo hacer este pacto con el narco, porque lo que hizo en Culiacán fue un pacto con el narco, se está replicando en los estados de la República. Ese mismo pacto que hoy tenemos lamentablemente en Chihuahua y en Sonora, con este tema que pasó, no se ha perseguido a ninguno de esos narcotraficantes. ¿Y lo de la Guardia Nacional? Es increíble, primero las cifras que da el secretario. En las distintas reuniones que hemos tenido, habla primero de que hay cerca de 70,000 más 20,000 miembros de la Guardia Nacional. Vale la pena que se haga una revisión en cada una de las áreas que él dijo que ya desplegó. Porque para empezar, quitemos de los primeros 6,000 que se fueron al tema migratorio. Por cierto, que ahora parece ser que solo hay un hombre que sustituye a la secretaria de Gobernación y por supuesto al secretario de Seguridad. Estuvo Marcelo Ebrard en el tema de Chihuahua. Un asunto es la relación con Estados Unidos y otro asunto es lo que tiene que hacer el propio gobierno federal. Esos 6,000 elementos, viendo el tema migratorio, están obviamente desviándose de la función principal para la que fue creada esta Guardia Nacional. Pero adicional a eso, mandan a la Ciudad de México, por cierto, de este combate a la delincuencia organizada en un operativo que fue hecho bien y que la Fiscalía tuvo que haber presentado las pruebas específicas para poder armar las carpetas de investigación y obviamente retiran porque la Guardia Nacional no tiene necesariamente la preparación específica. No se puede tener una Guardia Nacional con tanta debilidad institucional. El presidente dijo que ese era su instrumento, ahora que cumpla para dotarlo de esas fortalezas. No se puede desviar la atención de la seguridad en otras tareas que no son propias de la seguridad. Incluyendo mover Ubers. Incluyendo mover Ubers, que es una ridiculez, es una verdadera tontería ante lo que estamos viendo. Muy bien, tenemos dos preguntas más. Ángel Rodríguez, de Impacto Diario. Bueno, son tres preguntas. ¿Son reales las cifras de delictiva anunciadas oficialmente a México? ¿De qué forma los legisladores ustedes pueden fortalecer el sistema de seguridad del Estado? Y si es importante lo que usted está diciendo, aumentar de facultades jurídicas a la Guardia Nacional. Y por último, el pacto del que habla ante los medios de comunicación, ¿ya se está extendiendo en nuestro país? Primero decirles que sí son reales las cifras y creemos incluso que en la medida en que se revise todavía el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Secretario Ejecutivo, saldrán mucho más datos que esperamos y advertimos que para cambiar la percepción, ojalá y el gobierno no empiece a simular una recabación de datos. Sería muy grave que el gobierno solo quiera cambiar de percepción este tema que tiene datos y cifras reales del Secretariado Ejecutivo. Vale la pena, para eso son las mañaneras. La segunda pregunta es, ya tienen todos los instrumentos legales, ya hay una Guardia Nacional, ya hay una reforma constitucional, ya hay una ley de uso de la fuerza, están discutiéndose otros ordenamientos, ahorita también nos está discutiendo un tema de inteligencia financiera que por cierto no ayuda porque ya hay instrumentos para hacer ese tema. El legislativo no ha regateado un solo elemento y Acción Nacional tampoco lo ha hecho. Y bueno, cuando se culpa a los medios de comunicación, cuando se culpa a todo mundo y se
evaden las responsabilidades, lo que tenemos es asuntos lamentables como los de la familia Levarón o como el ataque a las instalaciones de seguridad pública de los gobiernos estatales. Sí, por supuesto. Sí. Gracias. Alfredo Flores de News México. Gracias, diputadas, diputados. Ahí hay una pregunta muy importante que es a la que voy. ¿Quién negoció con los narcotraficantes? Desde que llegó Andrés Manuel se acabó se acabó la persecución de narcotraficantes con las frases que ya conocemos, ¿no? Que ya son muy trilladas. La pregunta es muy simple en este tema. Una de mis dos preguntas es: ¿alguien del Poder Ejecutivo pactó con ellos así, pero pactó como se rumoraba en anteriores sexenios de que se llegaban a acuerdos con narcotraficantes para que hicieran y deshicieran? ¿Creen que esto es a nivel general con este gobierno? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, aquí Durazo lo dijo muy abiertamente, aquí lo dijo, reconoció y le echó laureles al PRI, y si recordamos, siempre los criticó a ustedes y al PRD, pero nunca tocó al PRI, y con Peña Nieto iba en ascenso la cifra de asesinatos y de narcotraficantes, a pesar de que él agarraba delincuentes, la cifra seguía y sigue creciendo exponencialmente. ¿Habrá un trato de impunidad Morena-PRI? Sobre todo que hay muchos diputados que son priistas y que están infiltrados en Morena ahora que ya se dicen demócratas. Gracias. Miren, hoy lo que queda bastante claro y tras la comparecencia del secretario Durazo es que la única oposición en este país se llama Acción Nacional. El único partido que ha plantado cara con firmeza y valentía de las atrocidades que están haciendo es Acción Nacional. Por eso es que de ninguna manera nos sorprende ese discurso valentonado, grillero del secretario Durazo, echándole porras a otras fuerzas de oposición y tratando de evidenciar, o más bien dejando claro quién realmente disiente de este gobierno federal, que es Acción Nacional. Somos los únicos que nos corremos del lado del ciudadano, y eso creo que quedó muy claro y es totalmente puntual respecto a lo que comentas. Respecto a quién negoció la entrega del narcotraficante, si ustedes recuerdan, no lo mencionó Durazo, nunca lo respondió. Con todo el crimen organizado para que hagan y deshagan, más bien, esa es la pregunta, no tanto Ovidio. Lo que podríamos decir con toda claridad es que estamos de facto ante una alianza de paz entre el gobierno federal y el narcotráfico. Después de lo que sucede en Culiacán, se fijan, ya no ha pasado nada en Culiacán y no nos han dicho nada si van a perseguir otra vez a Ovidio, si van a perseguir al cártel de Sinaloa o si va a haber una estrategia puntual contra los capos y líderes de organizaciones criminales. Al no haber nada y al decir el presidente no voy a modificar mi estrategia de perdón a los delincuentes, pues ante lo que estamos es ante una alianza de facto entre la delincuencia organizada y el gobierno federal. Eso es lo que estamos viviendo con esta estrategia muy puntual. Y también mencionar algo muy claro, que lo dijo el gobernador del Banco de México, y que ha sido un tema que le trata de dar la vuelta siempre al presidente de la República. El gobernador del Banco de México ya dijo que hoy, ante la inminente recesión económica que estamos ya viviendo, el principal factor, o de los principales factores, es el tema de la inseguridad que se resiente en inversión, en empleo, y el clima de inestabilidad jurídica para empresarios e inversionistas. Eso se está reflejando también en el factor económico y que puede encadenar en todavía una serie de problemas mayores que los ciudadanos van a resentir en su calidad de vida, en su vida cotidiana. Es decir, el tema de seguridad pública, aunque lo trate de desviar el presidente, hoy por hoy se está volviendo el cáncer transversal de todo este país. De veras, y una última pregunta. Con estas afirmaciones, no sé si son alucinaciones o algo le habrán dicho los militares a Andrés Manuel, ¿no se está desarmando al ejército con esta polémica que está generando, sobre todo con los llamados pejechairos o pejezombies, de que le quieren hacer un golpe de Estado y se está dejando en indefensión al ejército? ¿Ya lo desarmó con estas expresiones? No, aquí en este sentido es lamentable que ante la crisis de inseguridad que se vive y todo lo que sucedió, lo primero es que tratara prácticamente de manera irrisoria, tratar de desviar el tema con esta famosa declaración del golpe de Estado. Lo único que intentó hacer el presidente de la República con esa declaración fue desviar el tema que preocupa y que todo México estaba realmente alarmado, que era lo sucedido en Culiacán y el tema de inseguridad. Y es lamentable que quieran utilizar al ejército, a nuestras fuerzas armadas, que hoy por hoy tienen todo nuestro reconocimiento, pero que están mal dirigidas por su comandante en jefe, que es el presidente de la República. Vemos lamentable cómo intentan utilizar al ejército para desviar la atención. No, para nada. El mismo secretario de la Defensa Nacional en su primera rueda de prensa mencionó el éxito de los operativos de las Fuerzas Armadas, una y otra vez comprobado, y no de hoy, de muchísimos años atrás. Es decir,
La capacidad de nuestras Fuerzas Armadas está más que garantizada, tiene todo el respaldo de nosotros y de la ciudadanía. Aquí el problema es que están mal dirigidos por dos personas, su comandante en jefe, el presidente de la República, y el coordinador, el jefe de gabinete de seguridad, que es Alfonso Durazo. Muy bien, muchas gracias, diputadas, diputados.